Está aquí con nosotros en el día de hoy Gustavo Llambías, que es el vicepresidente de la Asociación Empresaria de la Vivienda. Todo esto por la discusión que hay en cuanto al programa Procrear respecto a si ha sido lo suficientemente eficiente, si las metas que no se han podido lograr tienen algún grado de justificación o si eran metas demasiado abultadas para un presagio que difícilmente pudiera ser cumplido. Pero al mismo tiempo para abordar la problemática más profunda, que es el acceso a la vivienda, que no deja de ser un problema acuciante para, en particular, la clase media, pero también los sectores más populares en la Argentina. Gustavo, gracias por este ratito, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, el Procrear, digamos, que ha tenido un éxito extraordinario en el interior, además particularmente, que ha motorizado parte de la dinámica de la actividad privada y de construcción de viviendas en distintos lugares, etcétera. ¿Usted lo tildaría de exitoso, poco exitoso o demasiado ambicioso en términos reales? A ver, el plan Procrear es un intento más de atender desde un gobierno, en particular el gobierno actual, una problemática de larga data como es la dificultad del acceso a la vivienda de las familias argentinas. Desde la Asociación de Empresarios de la Vivienda, que tiene 40 años de vida y que ha acompañado todo este ciclo de gestión democrática de los últimos 30 años, digamos del 83 hasta ahora, 31 años, vamos camino a, viene señalando desde entonces y para todos los gobiernos que nos hemos dado como sociedad en estos 31 años, la falta de una política de vivienda como política de Estado. Todos los gobiernos han tenido planes de vivienda más o menos exitosos, pero hay una realidad, que es que los 4 censos que llevamos en estos 30 años de democracia, lo que muestran es que el problema de déficit de vivienda sigue sin solucionarse y que el problema de acceso a la vivienda no hace más que agravarse año tras año. O sea, hoy faltan más viviendas que a comienzos de los 80. Hoy faltan más viviendas que a comienzos de los 80 y lo que es peor es que hay un flujo, hay 2 clases de problemas. Un problema que en general los países que han resuelto razonablemente el problema del acceso a la vivienda no tienen, que es la demanda de stock. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, hace 3 años desde la asociación hicimos una encuesta representativa de la clase media con 95% de confianza, con una muestra muy grande, que mostró que 6 de cada 10 familias argentinas de la clase media querían acceder a una vivienda, cambiar la que tenían o comprar una vivienda nueva y no podían hacerlo. 60% de la clase media. Esa situación obviamente no ha cambiado sustancialmente. ¿Y eso es por falta de ahorro, por falta de acceso al crédito? Por falta de crédito, por falta de poder adquisitivo de la familia y para comprar un bien durable, el más caro de la familia como es la casa, hacen falta. El componente de poder adquisitivo tiene 2 partes, el flujo mensual que una familia puede ahorrar y el ahorro. Y el crédito, el crédito. Y la verdad es que no hay acceso a crédito fluido en Argentina y en condiciones razonables. En ese sentido, el plan Procrear, digamos, es una más de las propuestas que hemos vivido en estos 30 años. Siempre parece, digamos, poco simpático para una, por decirlo menos, para un plan que ha producido 48.000 viviendas en 2 años. Sobre 200.000 estimadas y proyectadas. Sobre 200.000 estimadas y proyectadas que cuando se anunció, nosotros tuvimos contacto con los funcionarios. ¿Usted lo convocaron? Bueno, nos convocaron al acto de anuncio del programa. Pero nunca pedirle una opinión, no nos convocaron para pedir una opinión. De todas maneras, como estamos en el sector y estamos desde hace muchos años, siempre damos esa opinión a todos los distintos gobiernos. Lamentablemente no siempre resulta atendida. ¿Pero con la presidenta hablaron? Con la presidenta no hablamos, pero hablamos con otros funcionarios relevantes y lo que nosotros señalamos es una cuestión industrial, no los quiero aburrir con un perfil de ingeniero, pero si hay un sector como el sector de fabricación de viviendas que produce, de acuerdo a cifras del censo, son difíciles las estadísticas, pero comparando 2001 a 2010, en esos 9 años, el stock de viviendas en Argentina subió más o menos 1.800.000. Digo los censos porque los censos van y cuentan las casas una por una. Los otros sistemas estadísticos tienen todas aproximaciones, pero ahí se cuenta el stock. Y el stock en 9 años creció 1.800.000 viviendas. Eso quiere decir que el sector público más el privado, en conjunto, produjeron en promedio 200.000 viviendas por año. El sistema
público más o menos 40.000 y el sistema privado más o menos 160.000 viviendas. O sea, el sistema público no abarca más del 20% del total de viviendas construidas. En el histórico, digamos, de un periodo largo, en general no abarca más que un 20% del sector, lo cual es muy razonable porque el sistema público tiene fondos públicos que siempre son escasos respecto de la larguísima lista de prioridades que hay: seguridad, salud, educación, vivienda. Y el Estado siempre tiene que resolver a qué destina los fondos, que siempre son escasos. Entonces, lo que nosotros planteamos de la Asociación de Empresarios de la Vivienda de hace muchísimos años es que una política de Estado de vivienda lo que tiene que generar es una situación de contexto que dé posibilidad a los privados a aumentar su capacidad de atención a las demandas del sector, que hoy es el 80% del total, pero tiene que ser mucho más, porque ¿qué es lo que pasa? Se producen 200.000 viviendas al año. De esas 200.000 viviendas al año hay que atender el número de nuevos hogares por año. ¿Sabe cuánto es el número de nuevos hogares por año? Más o menos 235.000. O sea que la construcción que tenemos hoy promedio de viviendas no atiende siquiera el crecimiento vegetativo poblacional de la Argentina. El flujo anual de nuevas familias no lo atiende. Y hay otro dato más importante. Con lo cual, cada año vamos postergando y vamos retrocediendo más en... Cada año aumentamos el problema, que es lo que le decía al principio, y ahora le corroboro con cifras. Pero las cifras, además, son todavía más duras. Porque últimamente se escucha mucho en el ámbito del negocio decir que, bueno, que han aparecido inversores y que se construyen muchas viviendas que no se habitan, ¿sí?, como inversión. Bueno, eso es... coyunturalmente puede existir en algún mercado, pero estadísticamente es muy poco representativo. Si uno toma los últimos 4 censos de los 30 años de democracia, lo que puede ver es que hay una constante, que es que no llegan al 85% del stock total el número de viviendas ocupadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como en cualquier país del mundo, aquí también hay casas de fin de semana. Con lo cual hay una de cada 7 casas que no está habitada, digamos. Claro, y eso tiene que ver con fin de semana, con lugares de veraneo y con particularmente en Mar del Plata es una excepción que invierte la ecuación. 76% de las casas está deshabitada y 24% ocupada, pero por ese fenómeno de explosión que se tiene cada verano. Ese es un tema muy puntual, pero lo que quiero decirles es que en el promedio del país, lo que nosotros decimos es que, de acuerdo a los censos, entre el 85 y el 80% de las viviendas están ocupadas. Miremoslo de otra manera. Lo que quiere decir esto es que si el sector fabrica 200.000 viviendas todos los años y hay entre un 15 y un 20% que no se van a ocupar, porque esa es la tendencia, porque algunas son de veraneo, otras son de fin de semana y otras son especulativas, esto quiere decir que a las familias en realidad les llegan entre 160 y 170.000 viviendas por año. Contra 230.000 hogares faltan 60.000, quedan 60.000 familias cada año que no consiguen vivienda. ¿Y sabe cómo se refleja eso en el censo? Perdón, pero para cerrar algunas cifras duras, porque si no nos manejamos... Escuchamos mucho la cifra de 3.300.000 viviendas de déficit, ¿sí? Déficit habitacional, 3.300.000. Una cifra que se repite, que se publica en los diarios. Eso no tiene nada que ver con el número de viviendas que faltan. Porque en esos 3.300.000 hay un montón de situaciones de déficit que se resuelven con inversiones menores, que no necesitan una casa nueva. Se computa como déficit que no tenga cloaca, que tenga piso de tierra en vez de piso de material. No significa que no sea una casa. Ahora, un dato muy representativo es que el censo del 2010 marca que hay 500.000 familias argentinas, cerca de 2 millones de compatriotas, que viven en una vivienda irrecuperable. ¿Qué es lo que significa una vivienda irrecuperable? Significa una casa de cartón o de chapa en una villa miseria o una familia que vive bajo un puente. Eso es una vivienda irrecuperable para el censo. 500.000 familias. Esas 500.000 familias, sin ninguna duda, deben ser atendidas porque están en general bajo el límite de pobreza o en indigencia, deben ser atendidas por planes oficiales. 500.000. Esto significa que en los próximos 10 años, si el Estado destinara todos los fondos que utiliza para construir viviendas y pudiera construir 50.000 por año, digamos, o sea, más de lo que ha construido, más de lo que ha construido en el último tiempo. En el promedio de los últimos 20 años. Digamos. Exactamente, que han sido más o menos 40.000. Si pudiera construir 50.000, necesitaría 10 años para darle casa a gente que no tiene ninguna posibilidad de acceder a ningún sistema de crédito sin un subsidio porque está bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia. En vez de eso, y esa es nuestra crítica estructural a este plan Procrear, no si ha construido o no ha construido viviendas, que digo, construir 24.000 viviendas en un año es muy significativo, es el 12% del total. Y en particular ha reemplazado en algún sentido y en el interior, como mencionabas, ha
el sector privado que por la coyuntura en muchos casos se ha retirado. Sí, claro. Entonces, no digo que esa iniciativa esté mal en sí misma, lo que decimos es, a ver, como sociedad, más allá de este gobierno, como sociedad, ¿a dónde deberíamos apuntar que sean aplicados los escasos recursos del Estado que todos los contribuyentes conformamos? A los sectores pobres e indigentes que el sector privado no tiene forma de atender. Y eso es social, moral y republicanamente deseable. Ahora bien, ¿a dónde apunta el Procrear? Como han apuntado muchos otros planes, como el FONAVI en el interior en tiempos pasados, en realidad apunta a la clase media que con una estructura que no requiere fondos, sino que requiere normas y un contexto adecuado, debería y podría ser servida por el sector privado. Fíjese, por ejemplo, que el Procrear hoy da créditos para ingresos del hogar entre 8.000 y 35.000 pesos. Bueno, podemos discutir sobre las estadísticas de dónde está la línea de pobreza e indigencia. Lo que está muy claro es que en Argentina una familia que gana de 8.000 pesos para arriba es clase media típica, clase media alta, y los que ganan 35.000 pertenecen al 10% más rico de la población. Entonces, sin ninguna duda. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el Procrear puede estar siendo Lo que sucede es que en el Procrear, poniéndome en abogado del diablo, digamos, no? ya que lo escuché atentamente, Gustavo, Sí, 4 o 5 preguntas. A ver, el Procrear lo que tiene es que hay que devolver ese crédito, y si uno se lo da al indigente no lo puede devolver. Primera falencia, porque además utiliza recursos del ANSES que después no volverían. Y Bocio se jacta de que de todos los créditos que ha otorgado, solo tiene 5 créditos caídos en morosidad. Lo segundo es, no dudo de que el foco tiene que estar allí en los bolsones de pobreza. Tampoco dudo de que tenga que haber políticas activas para la clase media, porque si no la clase media solo aportaría y no recibiría nada. Y me parece que el Procrear, el intento del gobierno es corregir justamente en medio de un país con descalabros macroeconómicos como los que tenemos, una inflación del 40, un dólar que va a los altos, 4 o 5 tipos de cambios distintos según para qué se lo utilice, si para comprar, para el dólar tarjeta, para viajar al exterior, para hacerse del dólar y comprar una propiedad y poner el dólar arriba de la mesa, etcétera, el famoso CEDIN, etcétera. Para corregir eso, el gobierno dice, bueno, por lo menos pongamos un plan, que la clase media acceda a un crédito a tasas más razonables, nosotros garanticémonos el cobro y fomentemos que haya nuevos aportantes en virtud de los trabajadores que van a estar abocados a justamente levantar esas mismas propiedades. Digo, pongo esto en contexto porque entiendo que hay una parte del gobierno que lo que está queriendo decir es esto. ¿Puede ser? Definitivamente coincido contigo en que ahí hay una cantidad de puntos atendibles. Ahora bien, nosotros como asociación hace muchos años que venimos generando y hemos presentado en 3 coloquios de la vivienda que ya hemos hecho, en la Bolsa de Comercio y en distintos ámbitos, y que hemos abierto a la comunidad poniendo a disposición de todos los partidos políticos esta propuesta, un esquema por el cual lo que nosotros decimos es el sector privado que puede producir y que de hecho produce el grueso de las viviendas en Argentina podría producir mucho más y podría armar una asociación con el sistema financiero y el mercado de capitales para dar créditos siempre y cuando que el Estado produjera algunos movimientos de contexto. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mencionabas recién el problema de la inflación, el problema de los tipos de cambio. Indudablemente la Argentina de los créditos a 20 o 30 años no puede convivir con inflaciones de 2 dígitos por encima del 20%, como tenemos hoy sin ninguna duda. No quiero discutir entre las fuentes privadas y las oficiales, pero creo que hay consensos y digo que tenemos una inflación que es récord mundial y que hace muy difícil el funcionamiento de cualquier sistema a 20 o 30 años, que es lo que típicamente necesita una familia de clase media para poder pagar su vivienda. Entonces, lo que dice Bocio es cierto, seguramente en términos estadísticos de que tiene muy poca morosidad en los créditos que lleva 2 años cobrando, pero lo que cualquier analista que haga cuentas tiene que preguntarse es si con el sistema de crédito que está dando se va a poder recuperar, cuando recupere el crédito, el ANSES, la capacidad de generar la vivienda que hoy se genera con el crédito que se da. Porque claramente hay una tasa subsidiada y la plata en pesos va a significar menos capacidad de producir vivienda. Exactamente. Entonces lo que nosotros decimos es, desde el punto de... y esto es una opinión de qué sociedad queremos. Lo que nosotros decimos es, ¿tiene sentido subsidiar a la clase media que podría tener
otros sistemas que estamos proponiendo además, y en cambio dejar de subsidiar al que sin ninguna duda necesita subsidio, porque no hay sistema crediticio que pueda atender al indigente. En ninguna parte del mundo se atiende a los indigentes con sistemas crediticios libres de subsidio. En todas partes se aplica subsidio para los indigentes. Y a la clase media, que aporta mucho respecto de los fondos disponibles, lo que se le da es un contexto que le permita utilizar su propia capacidad de ahorro para pagarse su vivienda. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No queremos inventar ninguna cosa porque está todo bastante inventado y ni siquiera necesitamos ir a los países exitosos del hemisferio norte. Podemos mirar a nuestros vecinos. Chile tiene desde hace 60 años un sistema que empezó por la vivienda y que hoy es una base de cualquier compra de bien durable en Chile, que es la unidad de fomento. Lo que nosotros hemos propuesto de la AEB, y lo hemos propuesto en los coloquios de la vivienda, y lo hemos consultado con el sistema financiero, y lo hemos consultado con la bolsa, y hemos planteado sistemas por los cuales el mercado sería una de capital... cuestión similar. Claro, hemos propuesto que se plantee una unidad de vivienda que tenga un valor constante. Supongamos que la unidad de vivienda inicialmente fuera de 1.000 pesos y que ese valor de 1.000 pesos corriente se ajuste en el tiempo con el coeficiente de variación salarial. Eso permitiría mantener el valor adquisitivo de esa unidad de vivienda y permitiría que el sistema financiero no tuviera que incorporar en la tasa del crédito el recupero de la inflación, que además siempre es dudoso para adelante. Eso sería un sistema automático de ajuste que sería pagable por la gente. No quiero aburrirlos ahora con datos, pero hemos hecho estudios actuariales con gente de primer nivel y hemos analizado las cuestiones típicas que se le plantean a esto. ¿Qué pasa si la persona pierde el trabajo? Hay sistemas de seguro que pueden cubrir los meses que esté sin trabajar. ¿Qué pasa si, si su sueldo no se ajusta igual que el promedio? Bueno, hay sistemas de compensación, eso se podría dar. Pero el núcleo de la cuestión es que el crédito se ofrezca en una unidad de cuenta que sea ajustable. Por supuesto, la crítica de muchos sectores es que eso significa indexación y y recuerdan la 1050 y cuestiones por el estilo. Lo que nosotros decimos es, ningún sistema de ningún tipo convive con el tipo de inflación que estamos teniendo ahora. Gustavo, Sí. para intentar entenderlo, digamos, ¿Cómo no? si una propiedad hoy vale 1.000.000 de pesos, cuesta ser una propiedad de clase media con 2 hijos, Pongamos. 1.000.000 de pesos. Si cuesta 1.000.000 de pesos, digamos, el valor sería 1.000.000 de pesos para hacerla. Por más que se ajuste con el coeficiente de salario, con la inflación real, con el coeficiente de actualización de la Cámara de la Construcción que ajustan a las viviendas que se construyen hoy en el sector privado, etcétera, cada 3 meses, o lo que fuera, el problema es que hay una clase media que entre 2 personas, papá y mamá, digamos, ganan 15.000 pesos, Sí. que gastan 13.000 y que tienen 2.000 para pagar un crédito de una casa de 1.000.000 de pesos que no pagarían ni en 70 años ajustando por arriba de la inflación. Bueno, hay que estudiar muy bien eso porque efectivamente las familias que ganan 15.000 pesos, hay que ver a 20.000 si usted quiere, el promedio entre 8.000 y 35 de clase media. Pero me gustan los 15.000 porque la verdad es que el grueso de la clase media está mucho más cerca de 15.000 que de 35.000, que son los sectores más ricos de la población. El punto es estudiar en qué gasta hoy la familia esos 15.000 pesos. Y lo que uno podrá ver es que hay una parte, por ejemplo, que destina a alquiler. Sí, pongámosle 3.000, 4.000, 5.000 pesos. El punto es que es dramático la bajante del tamaño de la cuota cuando uno a un crédito, en vez de aplicarle una tasa del 25 o del 30%, como es el costo que ofrece el sistema financiero hoy, completamente inaccesible para el grueso de la gente, y uno pasa a aplicarle una tasa del 5% anual. Pero el coeficiente de variación salarial es mucho más alto. Por supuesto. Esta es la belleza del sistema. La unidad de cuenta con la cual se actualizaría el crédito se va a ir actualizando con la variación del salario. Pero el problema es que la cuota inicial que va a haber que pagar, calculada con una tasa de 5%, en vez de calculada con una tasa de 30%, se va a reducir dramáticamente. Entonces, con cuotas de 2.500 o 3.000 pesos, la gente va a poder acceder a una masa de dinero que, por otra parte, también hay que estudiar el caso. En general, la clase media no necesita un crédito para pagar una vivienda de cero. En general hay alguna parte de ahorro,
alguna parte de... Hay una cantidad de gente significativa que tiene, por ejemplo, el típico departamento de 2 ambientes o la típica casa de un solo dormitorio y lo que necesita es cambiar porque se ha ampliado la familia, forma de la dinámica. Es decir, hay distintas variantes. Pero lo que quiero decirle es que definitivamente con una reducción dramática de la tasa, que cualquier tasa de cualquier crédito hoy tiene 2 componentes, un crédito que es interés puro y otro crédito que es actualización de la inflación. Si uno esa parte la saca y le dice al sistema financiero, y esto no es que lo inventamos los que estamos en el desarrollo, lo hemos discutido con la gente de la bolsa, lo hemos discutido con los bancos. Y o sea, usted dice se puede hacer, digamos. Todos nos dicen se puede y nos interesa, y todos nos dicen sí, pero tenemos un problema, y es que eso legalmente hoy no está permitido, porque sigue vigente en Argentina una ley que viene de los 90 y que prohíbe la indexación. Entonces lo que le hemos planteado al Estado es, dennos un contexto. La respuesta es, la indexación es generadora de la inflación. Bueno, nuestro planteo es, no, si por otros medios se ataca la inflación, este sistema de ajuste, de mantenimiento de la unidad de cuenta, con el tiempo se irá diluyendo hasta que durante muchísimos años no varíe. Ahora, yo digo una cosa, Argentina claramente va a pasar varios años más hasta tener una inflación de los países que nos rodean. ¿Por qué digo esto? Porque con el ritmo de inflación que tenemos van a pasar varios años hasta que se pueda ajustar. El próximo gobierno, el que sea, no va a poder cambiar la situación inflacionaria de un día para el otro. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir postergando. Y por otro lado, si uno mira 20 años para atrás, un crédito hipotecario dura 20 años mínimo para que una familia de clase media pueda pagarlo. Si uno mira 20 años para atrás, ¿qué ha pasado? Y ha pasado de todo. Hemos tenido momentos de inflación prácticamente cero y hemos tenido, como ahora, momentos de inflación altísima. Para adelante, si no le ponemos al sistema alguna forma de mantener el valor del capital original, es muy difícil, y de hecho la realidad lo demuestra, que ningún sistema que no implique un alto costo, como nosotros entendemos que está implicando a futuro el sistema Procrear, pueda funcionar. Y en la práctica, como implica un alto costo, alcanza un número muy reducido de gente respecto al total. Yo no digo que 24.000 familias por año sean poco, lo que digo es que son muchas menos de las que hacen falta. Gustavo, la seguimos la próxima. Gracias por este ratito y esta primera aproximación a un aspecto bien medular de la Argentina, bueno, que seguramente tendremos que discutir. Hasta la próxima. Gustavo Llambías, que es el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda y que ha estado aquí con nosotros.